Buenas, mi nombre es Eric Sebastián Celestín Esquivel, alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudio Historia. El siguiente trabajo perteneciente a la materia de Historia Antigua se verá enfocado a la transición del mundo antiguo al mundo medieval y también acerca de la caída del Imperio Romano en Occidente. En el siguiente trabajo se tratará de abordar información acerca de la caída del Imperio Romano de Occidente y del paso o transición que tuvo la era antigua a la medieval. El por qué cayó Roma ante los bárbaros, teorías y documentos que tratan de relatar este acontecimiento histórico son muchas y muy diversas. En lo que fue el mes de septiembre del año 476 después de Cristo, el último emperador de la Roma occidental, Rómulo Augusto, fue depuesto por el príncipe germano. Esto, considerado una traición por parte del príncipe Odoacro, fue lo que le dio el nombre al acontecimiento, pues se considera que gracias a esta acción puso fin al Imperio Romano y a la Edad Antigua en sí misma. Aún así, no se puede negar que las incógnitas son muchas. ¿Realmente cayó el Imperio Romano? ¿Le puso fin al mundo antiguo y otras diversas incógnitas? Realmente pocos acontecimientos a lo largo de la historia humana han originado debates historiográficos tan largos, por así decirlo, como el de la llamada caída del Imperio Romano en Occidente. Como ya se ha dicho antes, este suceso se interpreta realmente como el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Ahora, después de la introducción, demos inicio al desarrollo. Primero, para poder dar inicio a esta parte, debemos de ver cómo era la Roma antes de este suceso. El imperio durante el siglo II destacaba o gozaba de una gran prosperidad, tanto económica como comercial. Esto se debía a la gran abundancia de recursos y la favoreciente ubicación geográfica que se encontraba en ese entonces. La autoridad de su emperador era fuerte y la vida de las colinas estaba muy bien desarrollada e influenciada por la capital. Luego, a principios del siglo III, Roma empieza a cambiar. Esto se debe a los ataques que se realizan del norte y del este del imperio. Estas acciones realizadas por una serie de pueblos hace que Roma cambie de una actitud ofensiva a una defensiva. Estos ataques eran realizados por los enemigos comunes del imperio, como los persas. Pero otros enemigos muy poco comunes o menos conocidos de ese entonces eran los francos, los sajones y los cuados, por no decir también las tribus germánicas, que prácticamente serían relacionadas a eso, ya que principalmente las tribus germánicas venían del norte, obviamente. Después de esos sucesos, Roma se empieza a convertir en un estado gobernado de una manera militar, enfocado claro en reforzar y defender las fronteras. Así es como el ejército pasa a primer plano y sus emperadores también. Emperadores militares con poco tiempo de mandato se alzan al poder. Así, para los finales del siglo III, el Senado ya no tiene nada de peso, por así decirlo. Las votaciones llevadas por unanimidad no eran ya relevantes, ya que el verdadero poder para estas decisiones la tenía el emperador militar. Bueno, después de ver un poquito de la historia anterior a lo que era la Roma y cómo se fue volviendo poco a poquito a lo que vemos en el acontecimiento del siglo IV, pues volveremos unos cuantos años en el futuro. Es evidente que entre los siglos IV y V se da este acontecimiento que más precisamente es la invasión de las tribus germánicas hacia el imperio romano de Occidente, por el débil poder que ya se tenía en ese entonces ubicado en las fronteras. Desde el año 395, el imperio se había dividido en dos territorios. Esto fue a causa que para ese entonces era difícil de gobernar. Esto por la crisis que el imperio tuvo, obviamente por la difícil situación en la que se encontraba.
La crisis se dio principalmente desde el punto de vista comercial. Las tribus germánicas, denominando a su gente bárbaros por los mismos romanos, fueron ganando terreno en ese entonces y obligando a Roma a asumirlas. Y así, por su dificultad para combatirlas, Roma pacta varias veces con ellas. Después de esos pactos, con la diversidad de pueblos germánicos, causa una gran dependencia en el imperio por parte de estos pueblos. Esta dependencia llega a tal punto que en el año 476 Odoacro destrona al emperador Rómulo y acaba con el imperio. Cabe mencionar que ya para el año 476 el imperio se había reducido muchísimo, incluso para la fundación del nuevo imperio, el imperio ostrogodo romano gobernaba más allá de la península itálica. Entonces, ¿qué es lo que marca este año? El año 476 básicamente marca la prominencia de los pueblos germánicos en toda Europa. Pero gracias a este suceso, ¿realmente desaparece Europa? O mejor dicho, ¿realmente desaparece el Imperio Romano? Básicamente y políticamente hablando, sí, Roma desaparece, pero desde un punto de vista político. Los bárbaros, por así decirlo, fueron asimilando su cultura. La cultura romana era tan fuerte como la que conocemos hoy en día. Fue en parte a que estos pueblos fueron asimilando también, que fue lo que copiaron o adoptaron para ellos mismos. Pues bien, su religión, más específico el cristianismo, su lengua que sería el latín, su escritura, sus costumbres y sus leyes que se conservaban. Regresando a un poco hacia atrás, algunos creen que el golpe final de Roma fue a causa del cristianismo, ya que por su rápida propagación de ideas y creencias fueron una ayuda para las feroces y desesperadas fuerzas bárbaras. Pero en fin, entremos más a detalle acerca de esta invasión, por así decirlo. Como antes dicho, si el cristianismo sentó las bases para la caída de Roma, fueron los así llamados bárbaros quienes sentaron el golpe final al imperio. Las fuerzas romanas poco duraron contra las poderosas tropas bárbaras que venían del oeste con los vestigios y los vándalos. Desde el año 410 los bárbaros ya estaban atacando el imperio. Esto se mantuvo por varias décadas. Incluso el poderoso Átila destruyó la capital en el 451. Todos esos ataques tomaron su lugar durante el reinado del emperador Valentino III y evidenciaron la desintegración de las autoridades romanas y el fin del imperio. Cabe recalcar a este punto que iremos retomando más específicamente algunos sucesos más detalladamente de lo que fue este suceso, para que así sea un poquito más entendible. Los siguientes serían los últimos días del imperio. Las autoridades del imperio occidental se habían reducido al territorio de la actual Italia, donde solo se conservaban reminiscencias de su gran poder. Para este punto, los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono. Esto se debía ya que para ese punto, la mayoría de los soldados romanos eran de tribus bárbaras, bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos de suma importancia de la capital eran manejados por bárbaros. Esto deja ver hasta qué punto había llegado los bárbaros, incluso políticamente hablando, dentro del imperio. Luego, históricamente hablando, en el 476 después de Cristo, Odoacro destituye a Rómulo. Lamentablemente para este momento en que se destituye al rey Rómulo por el germánico Odoacro, se puede ver en la información que he estado manejando para este trabajo que el rey fue muy joven cuando fue elegido, con tan solo 6 años de edad. El joven rey realmente no se le atribuye ninguna hazaña que se le haya de recordar, además de ser tan solo el último emperador del occidente antes de su caída. Ante, por así decirlo, la renuncia de Rómulo, el regente del Imperio Oriental comunicó que no era necesario nombrar un nuevo emperador. Por otra parte, Odoacro obtuvo el título de patricio y gobernó por toda Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento el occidente fue privado de su título imperial y este hecho se le conoció oficialmente como la caída del Imperio Romano en Occidente. El fin de Roma. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El fin de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. En sí, los bárbaros tomaron y destruyeron la ciudad. Destruyeron
Los acueductos de la ciudad, obviamente estos eran fundamentales para el sustento de esta ciudad. Lamentablemente la gente se vio indefensa con la destrucción de estos y en sí el pueblo romano quedó ante la escasez de agua. Esto hizo que hasta el 90% de la población muriera. Esta pérdida demográfica significó absolutamente el punto final para la ciudad. Luego de esto podría ver la transición hacia una nueva civilización en el occidente. Obviamente, después de todo, lo que antes se le llamaba Imperio Romano de Occidente terminaría siendo el hogar de los bárbaros. Por ejemplo, en África se encontraban los vándalos, en España y sur de Galia los visigodos, al noroeste de España los suevos, al suroeste de Galia los burgundios, en la Britania los sagones y los jutos, y finalmente en Italia los herulos. Solo Sola, y curiosamente al norte de Galia aún existía un pequeño vestigio del poderoso imperio. Este vestigio de autoridades romanas fueron preservadas o se lograron preservar por el gobernador Siagrio, que logró mantenerse en el poder durante 10 años bajo el asedio de los invasores. Por otro lado, el jefe del nuevo reino germano comenzó a ejercer una autoridad independiente, y el pueblo romano no tuvo más alternativa que someterse al nuevo mandato. Afortunadamente, y como anteriormente dicho, las costumbres, leyes, lenguaje aún se preservaron, pero no se salvaron de ser, por así decirlo, corrompidas por nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. El declive del imperio así constituyó o formó los pilares para que se fundamentaran las demás civilizaciones, por así decirlo, modernas. Por último, en la conclusión acerca del fin de este trabajo, si llego a pensar qué tan rápido y aparentemente débil se puede llegar a ver una civilización. Porque, buscando información e incluso de conocimiento general, porque buscando información e incluso de conocimiento general, se sabe que el Imperio Romano llegó a ser grande, lo suficiente como para llegar a ser inmortalizado en la historia, y para que personas de todo el mundo las estudien, como civilización, claro. Pero qué rápido, en mi opinión, se dio su caída. Esto lo digo porque en cuestión de unos pocos siglos, específicamente 2, o tal vez 1, o tal vez un siglo, de diferencia hacia atrás en el pasado, su civilización era un ejemplo de perfección. Se podría decir, o simplemente funcional, pero poco a poco se fue viendo los errores que cometieron. Y también vale la pena nombrar esa religión que apareció y literal se propagó como un parásito, con sus ideas y costumbres, que para mí realmente pienso que fue un error dejar que se esparciera de ese modo. También cabe mencionar cómo los romanos veían a los germanos, ya que eso denominaban a estos como bárbaros. Ellos les pusieron este nombre, al ser una serie de tribus guerreras y feroces, que poco a poco tomaron el control hasta volver Roma literalmente su casa. Pero lo que se me hace muy curioso, y también es un pensamiento que se me vino a la mente cuando estaba haciendo ese trabajo, es que en realidad los germanos querían ser romanos. ¿Cómo no querían serlo? Si después de dominarlos y literal gobernar sus tierras, no destruyeran cualquier vestigio de su existencia, como cualquier otra raza guerrera de la historia lo haría. En su lugar de eso, se fusionaron y compartieron e integraron sus características culturales y en general de comportamiento con ellos, como costumbres, lenguaje y su escritura, las leyes, etc. Por último, pienso mucho en cómo en la antigüedad se elegía a su gobernante, sin siquiera pensar en la edad del joven rey. ¿A qué me refiero? Me refiero que, leyendo esto, vi cómo se elegía un joven rey solo por influencias, sin nada de experiencia, y cómo este fue el único que quedó en la historia como el último rey, literal, del imperio. Bueno, de Occidente, más bien, mejor dicho. Pero, ¿y qué más se puede contar de ese rey? Ni siquiera tenía la edad para hacer grandes y gloriosas hazañas para que fueran recordadas por estas. Él solo fue recordado por ser el joven rey que vio el imperio caer a manos del invasor. Esto es muy curioso. Realizando este trabajo sí pude ver ¿cómo decirlo? Varias como huecos en la civilización del imperio romano, a tal punto de que llegaba a ser
muy disfuncional. Porque viendo documentos de sus inicios, o tal vez de sus mejores momentos, se veía que era una civilización que tenía todo para ser una civilización próspera y duradera, que literalmente sí duró, pero más bien creo que fue de declive muy rápido. Para finalizar, nombraré algunos de los documentos y videos que tomé como base e inspiración para realizar el trabajo, tales como el video del canal de la cuna de Halicarnaso. El video se llama El final del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media. Otros documentos que utilicé serían El paso de la antigüedad a la Edad Media, ruptura o continuidad, un análisis historiográfico. Nelson Pierrotti. También utilicé un documento llamado Transición Mundo Antiguo al Medieval de la Historia de la Edad Media de la Universidad de Sevilla. Un artículo de, del sitio web romaimperial.com, más específico Caída del Imperio Romano de Occidente. En la descripción del video dejaré todas las referencias como sus links que haya consultado para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias, que tengan buen día.